Magdiel, hoy vamos a hablar de tres personalidades que en realidad es un resumen. Y bueno, el periodismo es resumen. El periodismo, parte de su encanto es que es la crónica de la vida en resumen. Y aunque, como tú bien señalas, vamos a hablar de personas que son del siglo pasado, del siglo, bueno, ya no pasado, del anterior, del siglo XIX, son personas que hoy siguen gravitando en nuestra vida. Hay personas que quieren ir a buscar inspiración allá donde Bukele o donde Maduro o en otro lugar. Nosotros somos latinoamericanos, nuestro himno nacional en gran medida apela a lo latinoamericano, la canción Viva Panamá y en Carrizo apela a lo latinoamericano. Ya la conversación, el doctor Rafael Candanido, con quien hablamos todos los lunes en Perfiles. Por supuesto, este mes haciendo honor a la patria, conociendo perfiles que han hecho historia en nuestro país, cómo llegamos hasta donde estamos en estos 121 años de vida republicana, por supuesto, 203 años de vida de independencia de España, por supuesto, muchísimo más atrás, pero conocer parte de esos perfiles que han modelado la patria que conocemos hoy. Rafael, gracias por acompañarnos nuevamente. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, Magdiel. Estoy muy contento de poder compartir este momento contigo. Y bueno, yo no estoy propiamente en calle 50, pero es como si estuviera. Y veo que están pasando allí los vehículos, realmente nuestra arteria principal de Panamá, de la República de Panamá, y que es timbre de orgullo para nosotros. Y bueno, allí está Radio Ancón, que tiene toda una historia. Otro día la contamos, Da la historia para, del Ancón. claro, da para contar bastante, ¿no? Y bueno, Radio Ancon nace, Sí, bueno, como tal, como la conocemos, con esa sí, intención de seguir siendo esa voz libre después de esta dictadura. Panamá ha pasado por todo, Rafael. Hemos pasado sí, por un montón de situaciones y circunstancias que nos han permitido llegar hasta donde estamos hoy día aquí sí. conversando de una Panamá libre, pero muchos soñaron con eso, de tener una sola bandera, un solo territorio, que se ha hecho más que uno de esos vítores que escuchamos regularmente, esa forma de vida que nos ha modelado ese nacionalismo que conocemos hoy. Pero, a Sí, ver, hablemos de los perfiles que sí. regularmente presentamos aquí cada lunes. ¿Aló? Sí, correcto, Rafael. Sí. Bueno, Magdiel, hoy vamos a hablar de tres personalidades que en realidad es un resumen. Y bueno, el periodismo es resumen. El periodismo, parte de su encanto es que es la crónica de la vida en resumen. Y aunque, como tú bien señalas, vamos a hablar de personas que son del siglo pasado, del siglo, bueno, ya no pasado, del anterior, del siglo XIX, son personas que hoy siguen gravitando en nuestra vida. Hay personas que quieren ir a buscar inspiración allá donde Bukele o donde Maduro o en otro lugar. Nosotros somos latinoamericanos, nuestro himno nacional en gran medida apela a lo latinoamericano, la canción Viva Panamá y en Carrizo apela a lo latinoamericano, al igual que Patria y Rubén Blake, que son las dos canciones, digamos, principales. Pero tenemos nosotros nuestro propio fermento, tenemos nuestra propia, vamos a decir, lugar de inspiración. Y una de las personas que nos inspira muchísimo es Justo Arosemena. Y Justo Arosemena fue, entre comillas, compadre de Tomás Herrera. E incluso trabajaron juntos en la primera república que Panamá estuvo, en 1840, que fue una república que duró de 14 a 16 meses y que fue reconocida por Inglaterra, por Alemania, por Estados Unidos, por Costa Rica. Tuvimos varios países que nos reconocieron como república, y una república existe cuando los demás te reconocen. Y yo, por ejemplo, a veces pienso en Cataluña. Cataluña hay un sector que por épocas, depende del humor, quiere ser república. Pero todavía, bueno, salvo Venezuela, que ha dicho que le reconocería, no hay ningún otro país que se ha ofrecido a reconocerla. Entonces sería una república
no sé cómo se diría, paria, una república que no tendría. Bueno, esa primera república de Tomás Herrera, que fue el presidente de esa república, que se llamaba, ay, déjame recordar, creo que era Estado Libre del Istmo, de 1840. Esa república tuvo quien la apoyara. Como te dije, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos y Costa Rica. Costa Rica a condición de que le devolvieran a Bocas del Toro. Y Bocas del Toro, que ellos decían, pues, antes de los límites que estableció el propio Simón Bolívar, en 1821, ellos decían, los ticos, que eso le pertenecía. Y Tomás Herrera le dijo, bueno, sí, esperemos. Finalmente, que eso nunca ocurrió. Ellos hicieron el reconocimiento, nosotros nunca llegamos a devolverle nada, porque Tomás Herrera regresó al redil de la Gran Colombia. Entonces, ya no fue necesario, pues, deliberar sobre si Bocas del Toro hasta Escudo de Veragua, imagínate, que es ya la frontera con Veraguas. Hasta la isla Escudo de Veragua sería lo que ellos estaban reclamando que le tocara a Costa Rica. Bueno, el asunto es que, cállate para atrás, ¿sabes quién escribió la constitución de ese Estado Libre del Istmo? Justo Arosemena. Justo Arosemena, que después fue el creador del Estado Federal de Panamá, que no era una república, pero era casi, era, digamos, un intermedio, porque esa palabra que tú has mencionado al inicio bastante, de la palabra libertad, ha estado presente en nuestras vidas. Por eso es que nosotros a estas alturas no podemos ahora darnos el lujo de decir, bueno, vamos a renunciar a la libertad. Y esto vale para el proyecto de ley del seguro, para lo que sea. Nosotros tenemos que luchar en función de lo que pensaba Justo Arosemena, de lo que pensaba Tomás Herrera. Justo Arosemena está ahí atrás del pleno de la Asamblea, y esos tipos que están allí, la mayoría ni siquiera se digna de pensar quién era Justo Arosemena. Y atrás también tienen a Simón Bolívar. ¿Qué? Simón Bolívar era caraqueño, ¿ves? Un caraqueño eminente que vivió una época difícil. Era brillante, era estudiado, era políglota y todo, y en algunas ocasiones medio que le echó al autoritarismo, pero el verdadero sentimiento de él, su esencia, era la libertad. Entonces tú ves que gente que está ahí en la asamblea habla cosas sin saber, y tiene atrás allá la inspiración debía ser, oye, que lean, es más, hoy todo está en internet, pueden buscar ahí en internet la Carta de Jamaica, la cantidad de flores que Simón Bolívar, sin nunca haber estado en Panamá, le echa a Panamá. Yo creo que nosotros ni nos lo merecíamos ni nos lo merecemos. Pero bueno, ya que tuvimos ese propagandista, vamos pues a aprovecharlo, ¿no? Igual Justo Arosemena, una persona, mira, a mí me encanta, Magdiel, que Justo Arosemena decía que él se inspiró mucho porque su papá tenía en el salón de la casa, que en ese tiempo todos éramos pobres, no es que era, no crea que fuera la mansión ni nada de eso, una casa sencilla, tenía allí el acta de independencia de Panamá de España, que él fue uno de los redactores, don Mariano Arosemena, el papá de Justo. La tenía allí. Justo tenía 4 años cuando fue la independencia de Panamá de España. Y esa acta de independencia, esos primeros recuerdos de esa independencia, que fue genuina, que fue legítima, que no vino nadie a decirnos qué teníamos que hacer. Y en ese tiempo yo creo que nosotros éramos muchos mosquitos y 5.000 personas en toda la República. Éramos poquitos. O sea, si eso no inspira a estos malandrines que tenemos y otros menos malandrines que son distraídos, yo no sé qué los va a inspirar. O sea, él tenía 4 añitos, justo, Arosemena, cuando ocurrió eso. Y él contaba que algo que siempre estuvo presente es que su papá tenía en el salón de la casa el acta de independencia. Cuán Cuando importante, Simón Bolívar, Ajá. diga, Sí, sí. Y tengo que irme a cambio, Rafael, porque ya sí, se nos hicieron las 3:30, pero
Aquí hay algo bien interesante porque ya tocaste a Simón Bolívar y Simón Bolívar tiene muchísimo que ver con esa unión a Colombia, en esa idea de esa primera república colombiana que Totalmente, incluía a otros sí, países como Ecuador, por Venezuela. supuesto. eh, y ver en qué momento de la historia suceden todos estos acontecimientos que van hoy día siendo parte de lo que conocemos, pero tuvo un porqué. Así que nos vamos a este cambio comercial y si te parece volvemos y andamos un poco en este aspecto. Excelente, así será. Claro que sí. Antes de irnos a cambio, siendo las 3:29 de la tarde, necesitas dinero, tu carro te da cash. Con Financiera Turbo Cash aplicas con tu auto de cualquier año, ya sea particular o taxi. Contáctanos 394-9815. Desembolso en 30 minutos. Ya volvemos en breve con más de Relax aquí por Radio Ancon. Seguimos conversando con el doctor, filólogo, periodista Rafael Candanido. Estábamos hablando acerca de algunas personas que modelaron la patria que hoy conocemos y llamamos Panamá. Un punto bien interesante de la historia: Panamá se independiza de España, pero decide unirse a Colombia. Hay figuras clave que vale la pena recordar, Rafael. Sí, MacDiel, mira, quiero decirte algo que a mí realmente me eriza la piel cuando lo recuerdo. Esto fue el 28 de noviembre de 1821. O sea, se van a cumplir ahora 103 años. Estamos en el 4. 203, correcto. 203 años. 203 años. O sea, nuestra historia republicana, y si puedes mandárselo decía a los diputados, tiene 203 años. Nuestra historia republicana. Y no quiero echar un poquito para atrás porque nosotros ya hicimos elección para mandar en 1810, mandamos unos delegados a las Cortes de Cádiz. Tuvimos 2 delegados panameños que fueron a España a representarnos como diputados. Sería bueno que estos diputados de ahora sepan eso, que alguien se lo explique. O sea, nuestra vida republicana, nuestra vida en nuestra lucha por la libertad, en nuestra lucha por un progreso, por un porvenir mejor, tiene más de 200 años. Ahora el 28 de noviembre vamos a cumplir 203 años. Bueno, cuando Bolívar se enteró de esa acta de independencia, que en gran medida fue inspirada por él, pero que él no puso ningún punto ni ninguna coma. Cuando él se enteró, dijo, es uno de los documentos más hermosos que yo he leído. No solo, y él ya era un admirador de Panamá, porque él era un estratega y él veía, era un militar, era un estratega, y él veía en el mapa dónde está Panamá. Cuando tú ves dónde está Panamá en el mapa, tú dices, esa vaina es diferente. O sea, eso es diferente y eso no nos hace mejores ni peores, pero tiene que hacernos más responsables. Entonces, cuando él lee, MacDiel lee esa acta de independencia, dice, ahí está todo consultado, ahí está, te la voy a mandar y de repente la leemos, por ahí la tengo, y la leemos otro día, más adelante, cuando hagamos el perfil de Simón Bolívar, que hay que hacerlo, cada cierto rato hay que recordarlo, ¿no? Ahí está todo consultado, ahí está todo dicho, está bien ponderado, etcétera. Y la carta, imagínate, en ese tiempo no había internet, así que la carta es del 5 de febrero del año 1822. O sea, vamos a contar, bueno, ya noviembre estaba casi terminando, era el 28. Todo diciembre, enero, o sea, 2 meses después, él reacciona con una carta, son como 2 parrafitos, pero está hermosísima esa carta, donde él está diciendo a los panameños, ustedes hicieron lo correcto, ustedes están... Pero no solo eso, MacDiel, nadie, el día que hubo el cabildo ese ahí en lo que nosotros llamamos Plaza Catedral, en la Plaza de la Independencia, ahí donde está la Basílica Santa María la Antigua, bueno, y atrás y adelante el Hotel Central, valga la propaganda, después le pasamos la factura. Bueno, allí en esa plaza la gente se reunió y alguna gente comenzó a que no querían que Colombia, una cosa, pero los líderes que estaban ahí en el gaseo ese que está allí, dijeron no, vamos a unirnos a Colombia. Nadie los mandó, en ese tiempo no estaba ni Estados Unidos, no eran todavía potencia, o sea, no tuvimos nadie que nos diera, o sea, la gente que estaba allí aceptó
como bien lo que los líderes le estaban diciendo, hey, vamos a unirnos a la Gran Colombia. ¿Y por qué se unió? Justamente por el liderazgo, por la figura de Simón Bolívar, que ya él, unos años antes, 6 años antes, en 1815, había escrito la Carta de Jamaica. Y además nos había echado un montón de flores allí en la Carta de Jamaica, porque él creía en nosotros, y nosotros éramos uno de los pocos territorios que todavía no nos habíamos independizado. Ya se había independizado todo el cono sur, se había independizado México, Centroamérica, los que quedaban así rezagados éramos nosotros, y Santa Marta en Colombia, que todavía seguía bajo control de los españoles. Y bueno, la misma Venezuela, que por época los españoles ganaban en determinadas batallas y demás y todo. Bueno, el asunto es que esto fue la inspiración de don Mariano Arosemena, uno de los, y para mí el patriarca del periodismo, y papá de Justo Arosemena y también de Pablo Arosemena, que Pablo viene a ser uno de los próceres acá de la separación de Panamá de Colombia, y también fue un dirigente importante. Esos dos hijos eminentes, él tenía más, pero los que fueron, digamos que estuvieron más apegados a la política y todo. Mira, Justo Arosemena, nada más te he hecho un cuentito. Justo Arosemena, él hizo uno de los estudios mejores de la época y quizás hasta de ahora, de constituciones comparadas. Comparó la constitución de Alemania de esa época con la de Venezuela, la constitución de Inglaterra de la época con la de Argentina. O sea, hizo un estudio comparado de constituciones. Y yo pienso, Magdiel, eso hoy sería, alguien diría, bueno, es que yo pongo la inteligencia artificial y me lo hace, pero vamos a ponernos en los zapatos de Justo Arosemena. No tenía toda la información. Y bueno, él era políglota, después lo mandaron. Mira, él es un personaje extraordinario, porque él en 2 ocasiones le ofrecieron que fuera candidato a presidente por Colombia, pero él no quiso, porque él tenía en su corazón acá en Panamá, él pensaba que él de alguna manera traicionaba a Panamá, la legítima aspiración de Panamá de ser libre si él se iba a Colombia. Sin embargo, él de una manera brillante, sabia, él aprendió allá, se educó en Colombia, bueno, también él estudió su doctorado, lo hizo fue en Lima, o sea, pero él le sacó provecho a la ventaja que Colombia daba desde el punto de vista cultural, que era mucho más alto, y sigue siendo más alto en general que el nuestro. Colombia se da el lujo de tener premio Nobel, por ejemplo, a García Márquez. Claro. Y también, y no solo en la literatura, en la ciencia ha tenido, o sea, es un país que tiene un desarrollo científico y cultural mayor que el nuestro. Bueno, Justo Arosemena, en aquella época, él supo sacarle provecho a eso, a pesar de que la Colombia política era una Colombia altamente inestable. Pero él supo sacarle provecho y, como se dice, de lobo un pelo. Él crea el Estado Federal de Panamá, que es su gran obra, que no solo está escrita, está en acción. Y él fue el primer presidente de ese Estado Federal. Hay una idea que sobre todo y persiste todavía de la influencia norteamericana en la separación, incluso todavía lo he visto en algunos documentales que hacen mucho énfasis en el deseo norteamericano de separar a Panamá de Colombia para sus propios intereses, pero entendiendo un poco la figura de Justo Arosemena, podemos comprender que antes de ese intervencionismo norteamericano ya existía un deseo de soberanía. Sí, por supuesto, y está manifestado no solo en las acciones y en los escritos de Justo y de otros, incluso en esa decisión de Tomás Herrera audaz. Bueno, si en 1821 éramos 5.000 personas en todo el territorio panameño, y en el Istmo, pues que le llamaban así el Istmo, y supongo que en 1840, o sea, 20 años después, bueno, éramos 10.000, vamos a decir, quizás para decir algo, y mucho mosquito, eso sí. Pero él, o sea, él no es el único. Nosotros tuvimos 33 movimientos separatistas de Colombia.
desde el Wow. 21 O sea, hasta el 2003. 33, Perdón, hasta el 33 movimientos hasta separatistas. 1903, que fue donde Hasta realmente... Ajá. 1903, perdón. O sea, pero Y eso es entonces, bastante. mira, muchos. Entonces, mira, te cuento uno. En 1885, cuando el canal a cargo de uno de los símbolos de la época, que era Fernando Lesseps, que venía con la aureola de haber hecho el canal de Suez. 5 años después estaban en eso. Resulta que un día Colombia, por las guerras que ellos tenían entre ellos, porque nosotros nos tocó eso que Bolívar pensó, y en él en algún momento ya en su final dijo, he arado en el mar. Yo creo que no estaba tan equivocado, porque Colombia, en vez de sacarle provecho a un genio como él, lo que se la pasó fue peleando. Esos 82 años ellos ni miraban para nosotros. O sea, no nos miraban porque ellos eran en pelea, pero te voy a contar lo del 85. ¿Qué ocurre en 1885? En su pelea ellos se llevaron la policía que custodiaba la ciudad de Panamá y Colón, las ciudades, pues ambas, se la llevaron para allá, para Boyacá, para seguir en su pelea, su lucha entre conservadores, y dejaron las dos ciudades desprotegidas. Entonces, imagínate, Estados Unidos, entonces si Estados Unidos estaba, vamos para allá, vino. Y en ese tiempo, imagínate que Chile tenía uno de esos portaaviones, bueno, no era portaaviones, esa no es la palabra, uno de los del área del mar, pues, o sea, uno de los grandes transatlánticos, perdón, esa es la palabra, transatlántico. Portaaviones no, porque en ese tiempo no había aviones. Pero Exactamente. uno de los transatlánticos más grandes, es más, Estados Unidos tenía el transatlántico Alabama, que era de que la joya, la corona, en ese terreno. Bueno, los chilenos tenían el suyo, y los dos mandaron su transatlántico para Panamá, para proteger la ciudad de Panamá. ¿Y qué pasó? Los franceses querían también venir, y los gringos estaban, oye, ven acá, si los franceses están construyendo el canal, además nos van a ganar desde el punto de vista militar, porque van a proteger la ciudad. O sea, tú te imaginas la irresponsabilidad de Colombia con Panamá, dejar desprotegida la ciudad y todo. Bueno, finalmente los gringos llegaron primero que el transatlántico chileno. El transatlántico chileno creo que llegó por allá hasta Taboga, y cuando vio que los gringos habían llegado se retiró. Pero tú te imaginas, o sea, oye, no me malinterpreten, por favor, no estoy hablando mal de los chilenos, no estoy hablando mal de nadie, estoy contando los hechos de lo que ocurrió. Pero creo que eso nos dice en gran medida la irresponsabilidad que tenía Colombia en relación a Panamá. Entonces, yo creo que la historia hay que contarla. Nosotros sí teníamos un sentimiento, mira, muy, muy arraigado, y bueno, por algo Ecuador rápido se independizó en 1830. O sea, cuando nosotros nos unimos a la Gran Colombia, que no es la Colombia de hoy, era el proyecto bolivariano, al proyecto de Simón Bolívar, y nos unimos por él, por su prestigio personal. Bolívar sigue siendo, no de América, del mundo, sigue siendo el gran personaje del siglo XIX. Y uno de los grandes de la humanidad. Nosotros, bueno, nos quisimos rezarle a ese santo. Vamos a unirnos a la Gran Colombia. Digo, Esa fue la que unimos. había una visión que haría todo el sentido del mundo, porque en el norte sucedió con las 13 colonias que lograron unificarse y, bueno, posteriormente lograron consolidarse en lo que hoy conocemos como Estados Unidos de América. Y cualquiera pensaría que, como ocurrió con las colonias en Portugal, que terminaría, pues, Brasil unificado, no separándose, lo mismo pasaría con las colonias españolas, pero no fue así, fue todo lo contrario. Sí, no, tú tienes total razón. Bolívar, como nuestro líder, nuestro guía, él estaba inspirado en lo que había pasado en Estados Unidos. Además, estaba inspirado en lo que estaba pasando en España. En España los franceses llegaron a ingresar a España. Ahí incluso el emperador, o no sé, el rey, el que sea, era el hermano de Napoleón Bonaparte. De Napoleón, correcto. O sea, los españoles estaban con las defensas bajas.
y no solo estaban con las defensas bajas, eran otros los que estaban gobernando allí, no eran ellos. Entonces, bueno, todas esas cosas fue una suma de situaciones, pero a lo que voy, digo, lo que quiero plantear es que en todo, bueno, don Justo murió ya, él duró bastante. En esa época la gente no duraba tanto, pero él duró más de 80 años. Y él dejó mucho en su escritura, dejó mucho en su legado. Y tú tienes toda la razón. O sea, pero lo que quería terminar de plantear en ese punto es que Bolívar lo que tenía era una federación, sin llamarle así porque la política tampoco es exacta, donde estaba Colombia, donde estaba, mira que él nunca consiguió que Perú entrara a esa federación, a pesar de que él fue el gobernante de Perú y ayudó a independizar Perú con la batalla de Ayacucho. Correcto, Ahí correcto. se cerró, donde fue un batallón de 1000 panameños, que esa es la otra. Aquí la gente quiere borrar nuestra historia. O sea, fue 1000 panameños fuimos allá a Ayacucho. Fuimos a chupar final. O sea, pero digo, hay Dime. en el imaginario, pienso yo, hoy día, esa idea de que no hubo una injerencia directa de Panamá, digamos, en estas batallas que son importantísimas, pero al final, bueno, sí había una conexión entre todos estos países, ¿no? Sí, por supuesto, pero nosotros estuvimos en Ayacucho. Yo digo, fuimos ya a la chupata, eso es vacilón, ¿no? Fuimos al vacilón, fuimos a la fiesta, porque cuando llegamos allá, ya, ya los españoles se habían rendido, ya ellos estaban por rendirse. O sea, ellos se rindieron y bueno, tuvimos Ayacucho, que fue importante, pero a lo que voy es que Perú no entró, pero sí entró Ecuador, estaba Colombia, estaba Venezuela y finalmente entró Panamá. Éramos una federación de 4 naciones que estábamos allí. Y en 1800, primero Venezuela dice, hey, me voy, se separó. Después en 1830 ya... Pero qué irónico, ¿no? O sea, porque siendo caraqueño, digamos, artífice de esta gran idea unificadora, termina siendo su propio país el que empieza abandonando el barco. Bueno, es que allá también había muchas contradicciones. Incluso se dice que Bolívar se encargó de Miranda, que era uno de los grandes héroes de allá. O sea, no todo es bonito, no todo es color de rosa. Allá había muchas contradicciones entre ellos y en Colombia también. Es más, se dice que el mismo Santander, que era el segundo de Bolívar, fue el que mandó a matar a Bolívar. Y quien lo salvó fue la nieta de la nieta de una panameña, Manuela Sáez. Mira qué interesante, ese dato sí no me lo sabía. Era su... ¿Cómo dice? Ese dato no me lo sabía. Y bueno, Bolívar nunca vino a Panamá, que esa es otra cosa que también No, muchos Bolívar pudieran nunca pensar estuvo en Panamá. lo lindo que escribió Bolívar de Panamá y la idea y Panamá que sigue sus ideales, pero él nunca visitó nuestro país. No, él nunca visitó Panamá, pero bueno, de alguna manera a través de Manuela, pues que le movió el piso y el techo. Ella era quiteña y entonces él la conoció y se la trajo para Bogotá a caballo. Recuerda que no había ni avión, no había, además para llegar a Bogotá no puede llegar en barco. Así que se la llevó a punta de caballo y ella era una guerrera, no era tan guerrera como los varones y además era amazonas. Entonces la llevó en caballo allá. ¿Y qué ocurre? Un grupo de conspiradores de Santander se trató de meter en la casa donde ellos dos estaban y ella se despertó primero. Y entonces los ahuyentó a los tipos que iban a matar a Bolívar. Y él después dijo, Manuela es la libertadora del libertador. Y sabes que su abuela era tabogana. Era de acá. Ahí la han puesto, algunos la ponen como blanca, otros la ponen como negra, todo, pero ella era café con leche y tenía el cabello rizado. El gentilicio, porque la abuela era tabogana. El gentilicio de Taboga es tabogana. Sí, exactamente. Ah, mira, tabogana. no sé por qué pensé que era tabogueño, sí. ¿No? Gracias por la aclaración. Bueno, usan los dos, okay. Pero el más común es tabogano, como Rogelio Sinán. Ajá. Bueno,
nuestro gran maestro. Pero bueno, a lo que voy es que después, antes de morir Bolívar, Bolívar murió el 17 de diciembre de 1830, ya Ecuador había dicho me voy. Y los que quedamos ahí varados por 82 años fuimos nosotros los panameños. Pero en el 30 estuvo Espinar, en el 30, en el 31, en el 30 y no sé qué, en el 40, imagínate. Nosotros estuvimos, Magdiel, estuvimos 14 o 16 meses que no recibíamos ni transmitíamos con Colombia, si éramos una república, incluso reconocida por potencias como Alemania, como Inglaterra, como Estados Unidos, éramos reconocidos. Y después ellos conquistaron a Tomás Herrera, que es un personaje también extraordinario. Él nació Justo nació allá en Santiago. Y Tomás nació Tomás nació en San Felipe, como Rubén Blades. Nació en San Felipe y entonces Tomás también se formó en Colombia militarmente y todo eso, y era un general. Y bueno, rompió con los colombianos y los colombianos lo llamaron al redil de nuevo. Él negoció con ellos porque todos ellos tenían una característica importante, y es que todos eran negociadores. Era gente superior, gente estudiada, sabia. Entonces, los colombianos, oye, vamos a interesarnos por Panamá de nuevo tal, y él aceptó. ¿Y sabes qué? Cáete para atrás. Ah, 10 años después, por esos azares de la política, él quedó siendo presidente de Colombia. qué irónico, ¿no? O sea, al final, Bueno, ¿cuántos presidentes panameños tuvo Colombia? bueno, tuvimos 1, 2, 3, 3. Uno de ellos fue Tomás Herrera, también el santiagueño Domingo de Ovaldía Orejuela. No hay que confundirlo con Domingo de Ovaldía Gallego. Ese Domingo de Ovaldía Gallego fue el que fue presidente de Panamá. Y también, antes de ser presidente de Panamá, fue presidente del Estado del Istmo, cuando éramos parte de Colombia. Fue el último. Y fue el segundo presidente acá de Panamá, después de Amador Guerrero. Ese era hijo de ¿cómo dije? Era hijo de Domingo de Ovaldía Orejuela. Ese Domingo de Ovaldía Orejuela era santiagueño, su hijo era davideño, y el santiagueño fue presidente de Colombia también. 3 veces. En periodo, siempre como vicepresidente, no fue electo así. Llegó en elecciones, pero para vicepresidente, por el hecho de que tumbaron al presidente o por, digamos, ausencias temporales del que estaba adelante de él. Entonces él quedó en 3 ocasiones, fue presidente de Colombia. Y el otro fue, vamos a ver, Antonio Risco, que era chorrerano. Él a los 19 años se fue a Colombia, a Cartagena, a hacer su vida allá, se metió en la milicia, y en una de esa gente se la pasaba, en esos 82 años, Magdiel, esa gente se la pasaba de golpe en golpe. Entonces ellos no tenían forma de ver hacia Panamá, que estaba lejos. Esa es la otra historia. A lo mejor nosotros hoy seríamos colombianos si Colombia hubiera estado más atenta a Panamá, pero ellos estaban con sus problemas internos. Y bueno, ¿qué vas a hacer? Si tienen problemas internos no puede estar viendo para otro lado. Entonces, Digo, a Risco, y yo me pregunto, digo, habiendo tenido presidentes que nacieron en esta tierra, o sea, en esta parte de lo que entonces era Colombia, habría tenido algo de sentido que se atendieran los problemas del istmo en su momento, pero pareciera que fue todo lo contrario, continuó la desidia. no, porque estos fueron, o sea, no quiero usar la palabra anecdótico porque suena como trivial. Ellos fueron presidentes por momentos. O sea, los 4 o 5 meses que más que estuvo
Domingo de Valdeorejuela no le daba para nada, era administrando la crisis. Claro, entiendo. Es más, te echo un cuento, por favor, acá entre en confianza. Y la esposa, que era de mis antepasados, doña, ay, ¿cómo se llamaba? María Dolores, creo, sí, María Dolores, Gallego Candanedo, ella lo tuvo que alar por la blusa. Y le digo, ¿usted va o usted va a tomar la presidencia o no? Lo tuvo que encarar. O sea, no fueron momentos, digamos, que ellos pudieron hacer un plan, que pudieron hacer una cuestión así que incluyera pues Panamá, ¿no? Igual el mismo Tomás Herrera. El tiempo que estuvo Tomás allí fue muy breve, brevísimo. Igual a Risco. Así que no da para lo que tú estás pensando. Claro, totalmente. No, ahora, pero lo que mencionas sí llama un poco la atención, que justamente en los momentos de crisis llegan los del istmo, ¿no? Eh, Sí, es correcto. Es yo no correcto. lo Es quería decir, decir, pero lo pensé y lo dije en voz sí. alta. Pero, No, ajá, pero excelente. Ahí sí funciona. Los del Limo fueron a apagar fuego. Fueron como bomberos a apagar fuego. Y ellos, mira, hay una habilidad que yo pienso que nuestra gente que gobierna hoy tiene que aprender de eso. Hay una habilidad. Ellos estaban, mira, atentos a, a qué es lo que hacían los colombianos, qué hacían bien y qué hacían mal. Estaban así, tú sabes. Y si nos dan la oportunidad de estar en el Senado, porque nosotros teníamos 2 representantes en el Senado. De hecho, Justo Arosemena, del que estamos hablando, fue miembro del Senado colombiano, representando a Panamá. El mismo Domingo de Ovaldía Orejuela también fue miembro del Senado. O sea, ellos estaban, tú sabes, mirando cómo hacen las cosas, qué hacen bien, qué hacen mal. Que nosotros vemos aquí, Magdiel, a mí lo que lamento mucho es hoy, por ejemplo, mira, un país que es modelo para nosotros, que tiene una población. La otra vez hablamos de Uruguay, que ahora el domingo es la segunda vuelta. Se calcula que va a ganar el Frente Amplio. No lo sabemos, hay que esperar. Yo prefiero esperar. Es el favorito, el candidato Yamandú Orsi, que es un delfín de... ¿Cómo se llama el señor Mujica, aquel, el mayor? Mujica. De Mojica. Sí, Exacto. con U, Mujica. ¿Cómo? Con U, Mujica. ¿Cómo es? Pepe Sí, Mujica, sí. Mojica. Ajá. Sí, Pepe Mojica. Entonces, pero ¿qué pasa? Ellos, los uruguayos han hecho cosas muy bien. El tema de la seguridad, mira, ellos hace un año reformaron el seguro social de ellos y no se metieron en este callejón sin salida de las cuentas individuales, que ya ha fracasado en otras partes. Entonces yo lo que digo es por qué en Panamá nosotros no vamos a mirar así como miraba Justo Arosemena y Tomás Herrera, qué están haciendo bien y qué están haciendo mal los colombianos. ¿Por qué no vamos y miramos lo que ellos hacen? Mira, por ejemplo, Chile Sí. tiene pensiones diferenciadas para si tú tienes 60 años, si tienes 70, si tienes 75 años. Ellos tienen pensiones diferenciadas, incluso le toca tanto a este, al otro. Aquí todo. Y en un país tan desigual como el nuestro. O sea, no tiene razón científica de nosotros, de que todo el mundo igual. Un tipo que gana $5,000, oye, bendito, qué bueno, yo quiero, no sé dónde hay 5, estoy necesitando $5,000 mensuales. Bendito, qué bueno. Pero ese no puede, tú sabes, tener la misma jubilación y incluso ese puede tener por separada una cuenta individual a una persona que gana, vamos a decir 500, si quiere, bueno, ponle 700 Bueno, o salario mínimo, no puede ser lo mismo. ahora, Al igual te voy a decir sí. algo, perdón, un momentito, en Uruguay ellos tienen también o sea, niveles, varios niveles para cómo te jubilas, dependiendo de los salarios. Igual aquí no debiera ser así. Lo ideal es que estuviéramos como en, no sé, en Alemania, que más o menos la cosa está equilibrada, o en Suiza, pero no como aquí, pero la realidad aquí es esa. Bueno, eh,
esta discusión probablemente pase a la historia, Rafael, y dentro de 100 años, así como hablamos hoy día de Tomás Herrera y de Justo Arosemena, habrá que ver si se habla de Mulino y de Nito Cortizo y los que hemos visto en los últimos en los últimos lustros, luego de que entramos nuevamente a la vida democrática. Bueno, se está escribiendo historia, definitivamente cada día, ¿no? Sí, Se escribe historia. Creo que hay que yo, pensar en eso, que las decisiones que tomamos sí, hoy quedan para la posteridad y pueden ser determinantes. Magdiel, mira, yo estoy muy orgulloso de los santiagueños haber tenido un hijo como Justo Arosemena. Y estoy muy orgulloso de los sanfelipeños de haber tenido un hijo como Tomás Tomás Herrera. Herrera. Ajá. O sea, yo me quito el sombrero y pienso siempre que esas dos personas, y no son las únicas, tienen que ser nuestra inspiración para nuestros desafíos cotidianos, que no terminan. Los desafíos cotidianos terminan el día que uno se muere. Todos los días habrá una casa nueva, pero tenemos que ir a beber allá, donde Justo Arosemena, tenemos que ir a vivir donde Tomás Herrera. Y me gustaría, de repente, la otra semana, si podemos, o cuando sea, cualquier día es bueno para homenajear a la patria, que hablemos de José Domingo de Valdía, que hay una historia buenísima allí Claro. que me he estado empapando. José Domingo de Valdía, gallego, el hijo de José Domingo de Ovaldía Orejuela. Y también de José Domingo de Valdía Orejuela, que fue un personaje, él fue compañero de Justo Arosemena y también de Tomás Herrera. Ellos tenían un grupo que se llamaba el Círculo Ismeño, que era de los liberales. Aquí terminaron desde que Bolívar nos inspiró para unirnos a la Gran Colombia. El movimiento liberal tuvo mucha influencia y ahí se creó el Círculo Ismeño, inspirado también en las ideas de la Ilustración. También entraron los masones y la masonería, y también decía Bolívar y la Ilustración fueron mucha inspiración de todo este grupo que estuvo en el siglo XIX, donde fueron, vamos a decir, símbolos Tomás Herrera y también Justo Arosemena, de quien hemos estado hablando hoy. Yo creo que hay que Sí. poner un cuadro allá en la asamblea también de Tomás Herrera para ver si le hacen caso, que era militar. Aquí hay bastante sentimiento militar, pero tenemos la Plaza Herrera, que es muy bella, a mí me encanta. Ojalá la mantengan siempre tan linda, ahí a la entrada del casco antiguo. Totalmente de acuerdo, que ahí también una historia, ¿no? Antes no se llamaba así, pero la contaremos la próxima semana, Rafael, y en la medida que se acerque el 28 de noviembre, que es precisamente la próxima semana, así que la próxima semana podemos cerrar también con perfiles importantes de nuestra historia, aprovechando este mes de la patria para conocer de dónde hemos venido, para saber también hacia dónde vamos. Rafael Candanedo, doctor, filólogo, periodista, investigador, miembro de la Academia Panameña de la Lengua, miembro numerario. La próxima semana seguimos con más. Gracias por acompañarnos como siempre aquí en Relax. Sí. Bueno, un fuerte abrazo, Magdiel, y un fuerte abrazo a toda tu audiencia.